Buenos días, hermanos y hermanas. Qué alegría poder estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes. Es siempre una alegría y un privilegio poder estar cantando, adorando juntos como el pueblo redimido por Cristo y también leer la palabra juntos y meditar en ella. Vamos a hoy día hacer una pequeña pausa en el estudio acerca de Malaquías que hemos estado haciendo. Como tenemos costumbre, siempre cada último domingo de mes tenemos un tema especial. Entonces hoy justamente vamos a hacer la pausa en el estudio de Malaquías y vamos a tener un tema especial. Pero antes oremos para pedirle al Señor que pueda hablarnos al reflexionar en su palabra en esta mañana. Oremos. Papá Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu redención en Cristo Jesús. Gracias te damos porque tú nos redimes, nos llamas y nos das una vocación de real sacerdocio, Señor, para representarte y servirte. Te pido que al leer tu palabra en esta mañana y al meditar en ella, tú puedas animarnos, desafiarnos también y que nos lleves a vivir vidas que te agradan a ti, Señor, por la gracia que tú pones también en nosotros a través de Jesús. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es tu vocación? Es decir, ¿qué es lo que te apasiona hacer como carrera, como profesión? Si todavía eres estudiante, quiero que pienses, ¿a qué quisieras dedicarte cuando termines tus estudios? ¿Qué opciones de carrera estás considerando cuando acabes tus estudios? ¿Cuál sería tu trabajo ideal? Ahora, si eres adulto, también tengo otras preguntas para ti. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es tu vocación, tu carrera? ¿Qué es lo que te apasiona hacer? ¿Estás contento o estás descontento con tu trabajo? O tal vez estás desempleado o jubilado ya, o tal vez estás atravesando una crisis vocacional, un cambio de carrera. Al pensar acerca de estas preguntas, mientras escribía este sermón, encontré unas estadísticas bien interesantes del Instituto Nacional de Estadística de nuestro país, acerca de la distribución de la población de Bolivia según su ocupación. No espero que lean todas las letras chiquitas, solo fíjense en los colores, ¿ya? Es bien interesante este gráfico porque te muestra cómo está distribuida la población de nuestro país en, por ejemplo, Fuerzas Armadas, oficinistas, técnicos, comerciantes, qué porcentaje del país está en cada ocupación. Y ponía esto en naranja porque es la mayor parte de la población de nuestro país. ¿Saben a qué se dedica? La mayor parte de la población de Bolivia, esa área anaranjada, se dedica al comercio, a la manufactura, a la agricultura, a la construcción. Qué interesante, ¿no? La mayor parte de nuestro país, entonces es un país, una fuerza obrera manual y comerciante. Y aunque tal vez no todos en esta iglesia nos desempeñemos en esos rubros, tal vez algunos sí. De hecho, todos nosotros aquí tenemos ocupaciones y trabajos diferentes. Todos tenemos vocaciones y carreras diferentes. Sin embargo, en medio de todas esas ocupaciones y carreras diferentes que tenemos, ¿sabían que todos nosotros como cristianos tenemos una vocación en común? Sí, ya sea que te dediques al comercio o a la agricultura o a la construcción como la mayor parte de nuestro país, o ya sea que trabajes en una oficina, o ya sea que estés jubilado o estés estudiando. Todos como cristianos compartimos la vocación de ser un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Pepe Rocha y Pablo Sanginés, los 2 domingos pasados, en Malaquías capítulo 2, tocaron el tema de nuestro sacerdocio como creyentes, como cristianos. Y después de haber sido personalmente desafiado por esas prédicas, para este tema especial de fin de mes, pensé que sería bueno continuar hablando acerca de este tema y continuar reflexionando acerca de lo que la Biblia tiene para decirnos acerca de esto. Tanto Pepe como Pablo nos ayudaron a entender nuestro rol como sacerdotes de Jehová, representantes de Dios, llamados a anunciar sus virtudes, llamados a servir a Dios, como veíamos el domingo pasado, con temor reverente.
Y hoy espero que podamos recordar esas enseñanzas de los dos anteriores sermones y expandir un poco más acerca del tema, ver un poco más el cuadro grande acerca de este tema. Y tal vez aquí un corte publicitario, entre paréntesis. A partir de hoy en los boletines estamos poniendo un código QR que si ustedes lo escanean, les va a llevar a nuestro canal de YouTube a la prédica de la semana pasada. Entonces, si ustedes escanean ese código, les va a llevar a la prédica de Pablito de la semana pasada, para que puedan volver a escuchar las consecuencias de nuestro sacerdocio que él nos enseñó el domingo pasado. Y así cada semana entonces van a tener el QR para que puedan ver en YouTube la prédica de la semana pasada, para que podamos ir así concatenando las enseñanzas. Bien, entonces después del corte publicitario les decía que hoy vamos a continuar hablando acerca del real sacerdocio, nuestra vocación en común que tenemos todos los cristianos. Y para esto hoy vamos a partir del libro de Génesis y vamos a también ver varias otras partes de la Escritura para continuar reflexionando acerca de nuestro real sacerdocio. Entonces, preguntémonos, como hemos hecho al principio, ¿cuál es tu vocación? Y vamos a responder a esa pregunta en dos partes. Primero, somos representantes del Rey. Y segundo, somos sacerdotes de Dios. Independientemente de la carrera u ocupación que tengas, todos somos representantes del Rey y sacerdotes de Dios. Veamos entonces la primera parte, representantes del Rey, y voy a invitarles a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. En esta mañana la versión de la Biblia que voy a usar es la Reina Valera actualizada. Tienen esa versión, esos pasajes en sus boletines, o para los que les gusta seguir también en las aplicaciones de sus celulares o sus dispositivos, pueden poner esta versión de la Biblia, la Reina Valera actualizada. Génesis 1, 26 al 28. La palabra de Dios dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Antes de terminar el sexto día de la creación, del relato de la creación en Génesis 1, después de ordenar que la tierra produzca seres vivientes según su especie, como el clímax de la creación, Dios crea a la humanidad. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga dominio. Ahora, esto es diferente de todo lo que el relato de Génesis 1 nos ha ido presentando hasta ahora. Dios no simplemente dice, sea la humanidad y así fue, como cuando Él dijo, sea la luz y así fue, sino que Dios expresa una clara vocación para la humanidad y es reflejar la imagen y semejanza divina. ¿Cómo? Al ejercer dominio sobre la creación. En la antigüedad se creía que los reyes eran la imagen de Dios. Por ejemplo, según los estudiosos en el antiguo Egipto, se creía que los faraones eran la imagen y la encarnación del Dios creador Ra. Por eso el faraón tenía toda autoridad y todo dominio, porque él era la imagen de Dios y solo él. ¿Se dan cuenta lo que está haciendo la Biblia? Está poniendo las cosas de cabeza. La Biblia tiene muchas veces un mensaje subversivo. ¿Qué subversivo es el mensaje de la Biblia? Que nos dice, no son solo los reyes de clase alta los que tienen la imagen de Dios, sino que somos todos los seres humanos hechos conforme a la imagen de Dios, portadores de la imagen divina, todos con autoridad y dominio delegados del Rey Supremo del universo para gobernar la tierra y sojuzgarla. Y creo que ese todavía es un mensaje subversivo y relevante el día de hoy porque nos enseña que todos somos iguales. Todos tenemos la misma dignidad. Hombres, mujeres, niños, adultos, gobernantes y gobernados. Todos somos iguales en dignidad, seres humanos hechos a la imagen de Dios. Y cuando nos olvidamos de esto,
ahí nacen males, males como el racismo, males como el clasismo, que pretenden exaltar a un grupo de personas por encima de otro. Entonces, ser creados a imagen de Dios implica portar la autoridad del Rey Supremo y usar esta autoridad, ¿para qué? Para ejercer dominio y sojuzgar la creación conforme a la voluntad de Dios. Existen también otras implicaciones de ser creados a imagen y semejanza de Dios, pero por ahora, por este sermón, vamos a enfocarnos tan solo en la autoridad real delegada por el Rey Supremo a los humanos. Entonces, en los versículos 27 y 28, Dios crea a la humanidad conforme a su imagen conforme a su semejanza, y los bendice y les da una vocación de realeza. Les dice: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio. Ahí está la vocación de realeza de los seres humanos. La humanidad entera, entonces, es comisionada como representante del Rey para extender su reino hasta los confines de la tierra y sojuzgar la tierra conforme a la voluntad del Rey Supremo. Ahora, aquí pausemos para preguntarnos cómo nos está yendo como seres humanos, cómo nos está yendo con la vocación de realeza. ¿Nos estamos aplazando o nos está yendo bien? Permítanme leerles algunos titulares de periódico. Crisis energética. Otro dice: Fuerza Aérea de Etiopía bombardea la capital de región de Tigre. Otro titular dice: un cardenal es acusado de abuso sexual. Sacan 100 toneladas de peces muertos en río entre Polonia y Alemania. El tabaco y el alcohol, principales causas de cáncer en el mundo. Periodista fue asesinado al sur de México. La guerra en Ucrania sin visos de terminar. Son algunos titulares de la sección Mundo del periódico, de la edición digital de La Razón de esta semana. Entonces, ¿cómo nos está yendo con nuestra vocación de realeza como seres humanos? Mal, ¿no? El panorama del mundo es desalentador. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la vocación de representantes del Rey para la cual el Señor nos ha creado? Parece que nos estamos aplazando. Y es que los seres humanos hemos tomado una decisión. Decidimos reinar y sojuzgar la tierra, pero conforme a nuestra voluntad, en vez de hacerlo conforme a la voluntad del Rey Supremo. Los seres humanos hemos decidido tomar en nosotros mismos, en nuestras manos, la labor de definir lo que está bien y lo que está mal. Dios le mandó a la humanidad: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Comieron del árbol. Decidieron que la definición de ellos en cuanto al bien y al mal estaba por encima de la definición de Dios. Decidieron que la voluntad de ellos estaba por encima de la voluntad del Rey Supremo que les había delegado autoridad. Y así Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios, echados afuera del huerto a un mundo hostil. Y lo que leemos después de Génesis 3, Génesis 4 hasta Génesis capítulo 11, es un cuadro deprimente de la humanidad. Es una historia de dolor, de conflicto, de asesinato, de orgullo, de rebelión, de maldad y de pecado. Y esto no solo es verdad a nivel de raza humana, sino que vemos esto a nivel individual. Yo veo en mi propia vida, y estoy seguro que tú también, veo en mi propia vida momentos donde yo decido tomar en mis propias manos el definir lo que está bien y lo que está mal. Momentos donde peco y donde actúo impacientemente, donde actúo falto de amor, falto de compasión. ¿Ves lo mismo en tu propia vida? ¿Ves esta rebelión en nuestras vidas, esa rebelión contra Dios? ¿Qué hacemos entonces con nuestra vocación de representantes reales si es que la humanidad entera está en rebeldía contra el Rey Supremo? ¿Cómo podemos ser los representantes del Rey que Él quiere que seamos como seres humanos? La solución no es esforzarnos más. Yo no puedo decirles: hermanos, entonces de ahora en adelante vamos a rajarnos, vamos a esforzarnos más para representar mejor a Dios.
La solución está fuera de nosotros. Apocalipsis capítulo 1, la segunda parte del verso 5 hasta el verso 6 dice, hablando acerca de Jesús, dice, al que nos ama, Jesús, al que nos ama, y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Según este pasaje, entonces, ¿cómo podemos vivir conforme a la vocación original para la cual fuimos creados, de representantes del Rey, ese reino para el que fuimos creados? Dice, al ser librados de nuestros pecados, ¿cómo? Con la sangre de Cristo. Así somos constituidos nuevamente como un reino, como representantes del Rey. Dios se hizo hombre. Jesús vivió siendo el representante perfecto del Rey Supremo. Jesús vivió 100% conforme a la palabra de Dios, llevando la luz del reino de Dios por donde Él iba, mostrando compasión, juntándose con los marginados, amando a su prójimo, viviendo la palabra del Rey, viviendo la palabra de Dios, siendo bendición para otras personas. Él verdaderamente vivió conforme a la vocación humana original. Y viviendo como el humano perfecto, Jesús murió en la cruz y fue castigado por nosotros, los seres humanos rebeldes. Él fue nuestro sustituto, el sustituto de todos aquellos que decidimos tirar por los suelos nuestra vocación de realeza y decidimos gobernar conforme a nuestra voluntad. Jesús derramó su sangre por nosotros. Entonces la Biblia enseña que por gracia, no por algo que nosotros hagamos o hayamos hecho, sino que por gracia, gratis, por medio de la fe en Jesús, somos libres del pecado. Recibimos el perdón por nuestra rebelión. Y Jesús hace que todos nosotros que creemos en Él seamos una nueva humanidad, un nuevo hombre. La Nueva Versión Internacional de la Biblia dice en Efesios 2:15, acerca de lo que hizo Jesús, dice, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos, está hablando de judíos y gentiles, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. Por la fe en Jesús, venimos a ser parte de una nueva humanidad que el Señor está creando a través de Jesús. Eso significa entonces que ya sea que seas oficinista, ama de casa, estudiante, abogado, doctor, albañil o zapatero, todos nosotros que creemos en Jesús somos parte de una nueva humanidad con una vocación renovada como representantes del Rey Supremo, como leímos en Apocalipsis. Por el sacrificio de Cristo somos constituidos en un reino. Nuestra vocación de realeza es renovada. Somos llamados nuevamente a sojuzgar la creación conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la nuestra. Entonces, la pregunta clave para nosotros como cristianos hoy es ¿cómo estamos ejerciendo nuestra vocación de representantes del Rey Supremo? Ya que en Cristo Jesús hemos venido a ser parte de esta nueva humanidad. Saben, a veces creo que tenemos una perspectiva muy limitada de lo que es la vida cristiana. A veces pensamos que la vida cristiana consiste en leer la Biblia, en orar, en venir a la iglesia, involucrarse en un ministerio u otro, pero mi trabajo, mis pasatiempos, mis estudios son totalmente desconectados de mi vida cristiana. Y claro, por supuesto, decimos, sí, en mi trabajo, en mis estudios tengo que predicar, esa es mi labor afuera, solo predicar, pero ahí se acaba. Nuestra vocación como representantes reales, como representantes del Rey, va mucho más allá. Va mucho más allá que solamente involucrarte en la iglesia y predicar en tu oficina. Si Jesús, al librarnos del pecado con su sangre, renovó nuestra vocación original y nuestro llamado como representantes del Rey en esta tierra, entonces los cristianos estamos llamados a trabajar por el bien común de toda la humanidad. En todo lo que hagamos. Como cristianos debemos trabajar por el bien de nuestros barrios, por el bien de nuestras ciudades, buscando la justicia, buscando el bienestar común, trabajando por el florecimiento de las comunidades donde el Señor nos ha plantado a cada uno. El famoso autor J.R.R. Tolkien entendió esto bien y él escribió una vez un ensayo titulado Sobre los cuentos de hadas.
En este ensayo, él escribe acerca de la literatura de fantasía que él escribía, acerca de los cuentos. Y en su conclusión de este ensayo, él habla del Evangelio de Jesús y dice que el Evangelio de Jesucristo es la consumación de todos los finales felices, de todos los cuentos de hadas. Y él dice lo siguiente acerca de la persona que entiende el Evangelio de Jesucristo. Él dice, el cristiano ha de seguir trabajando en cuerpo y mente. Ha de seguir sufriendo, esperando y muriendo. Pero ahora puede comprender que todas sus inclinaciones y facultades tienen una finalidad, que pueden ser redimidas. Se lo ha tratado con tanta generosidad que quizás ahora se atreva a pensar con cierta razón que en fantasía podrá asistir realmente a la floración y multiplicación de la creación. Tolkien está hablando de fantasía porque él está hablando acerca de escribir cuentos de fantasía. Y para él, cuando un cristiano que escriba literatura y escriba cuentos de fantasía, está asistiendo con la floración y multiplicación de la creación. Qué linda perspectiva, ¿no? Del trabajo y de la vocación. Como cristianos, con todo lo que hagamos, como dice Tolkien, en cuerpo y mente, con todo lo que hagamos, con todas nuestras inclinaciones y facultades, estamos llamados a contribuir con el florecimiento de la creación. Entonces pensemos acerca de nuestros pasatiempos, pensemos acerca de nuestro trabajo, acerca de nuestros estudios, acerca de nuestra carrera. Ahora que has sido redimido por Cristo y tu vocación como representante del Rey Supremo ha sido también redimida y renovada, ¿cómo estás contribuyendo con el florecimiento de la humanidad y con la floración y multiplicación de la creación, como dice Tolkien? Él decidió hacer esto escribiendo cuentos de hadas que apunten al Evangelio. ¿Cómo lo harás tú? ¿Cómo lo haremos nosotros en nuestro trabajo y en nuestras diferentes vocaciones personales y ocupaciones? Qué importante entender esto y qué importante vocación real que tenemos como parte de nuestro real sacerdocio. Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y gracias a Dios que Él no nos deja solos en esta tarea. Él no nos deja solos en nuestras fuerzas y nos dice arréglanselas, sino que Él nos rescató en Jesús y nos da la gracia necesaria cada día y nos ofrece las misericordias diarias para poder ser sus representantes reales en esta tierra. Entonces acudamos a Él por ayuda. Pidámosle ayuda para ser sus representantes en esta tierra, como Él quiere que seamos. Pero esta solo es la primera parte, entonces. Somos primero representantes del Rey, pero además somos sacerdotes de Dios. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivase y lo guardase. Una cosa muy interesante de este versículo, y no solo de este versículo, sino de todo el capítulo 2 de Génesis, es que en este capítulo de la Biblia aparece por primera vez el nombre de Dios, Yahvé, o Jehová, como está en nuestras traducciones. En Génesis 1, Él solamente aparece como Dios, con el término genérico. ¿Qué implica cuando alguien te da a conocer su nombre? Si yo me acerco a ti y me presento y te digo, mucho gusto, mi nombre es Marcelo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Te estoy invitando a conocerme, te estoy invitando a una relación, estoy abriendo la puerta para que dejemos de ser desconocidos. Y así ocurre en Génesis capítulo 2. Dios nos da a conocer su nombre, nos invita a una relación. Y así también ocurrió, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3. Dios le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Al recordarles su nombre, Jehová, Yahvé, Él estaba invitando a los israelitas a una relación, a intimidad. El conocer el nombre de una deidad implica que la persona entonces puede invocar el nombre de ese Dios en adoración y en oración. Y es justamente esa intimidad en adoración
y en oración, la que encontramos en Génesis capítulo 2, vemos que la humanidad es creada y es puesta en el huerto del Edén, en la presencia de Dios, disfrutando de una relación intacta con Jehová, escuchando su voz, siendo capaz de servir en la presencia de Dios, en total intimidad. Tú y yo fuimos creados para servir en la presencia de Jehová. Un Dios que no permanece anónimo, sino que nos revela quién es y nos invita a tener una relación personal con Él. En el versículo que leímos en Génesis 2:15, Jehová puso al hombre en el huerto, ¿para qué? Dice, para que lo cultivase y lo guardase. ¿Sabían que el Antiguo Testamento utiliza el mismo lenguaje, las mismas palabras para hablar acerca de los sacerdotes en el tabernáculo? Por ejemplo, Números capítulo 3, versos 5 al 7, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y ponla delante del sacerdote Aarón para que ellos les sirvan, que guarden delante del tabernáculo de reunión lo que él les ha encomendado. Servir y guardar son las mismas palabras que utiliza Génesis 2:15, aunque en español Génesis dice cultivar, en hebreo, según los estudiosos del idioma, Génesis 2:15 dice servir, servir y guardar. Entonces, la función de los sacerdotes en el tabernáculo era servir y guardar. Y la vocación de la humanidad en Génesis 2 es la misma, servir y guardar en la presencia de Dios, guardar lo que Él les había encomendado. Fuimos entonces creados para ser sacerdotes, todos nosotros, la humanidad, sacerdotes que sirvan en la presencia de Jehová, cultivando el huerto, haciendo el trabajo encomendado por Jehová. Tristemente la humanidad pecó. Adán y Eva decidieron servir a sus propios deseos en vez de servir a Jehová. Y como consecuencia, la humanidad, los sacerdotes de Dios, perdieron su sacerdocio. La humanidad perdió su sacerdocio. Fuimos echados del templo del huerto del Edén. Fuimos separados de la presencia de Dios. ¿Qué hacemos ahora? ¿Alguna vez has perdido tu trabajo? Es una situación desesperante. En los últimos 2 años, muchas personas han perdido su fuente laboral. Muchas personas de nuestra iglesia en este tiempo de pandemia han perdido su trabajo. Y una vez, una persona que perdió su trabajo me dijo, confío en Dios, pero a veces todavía me entra la ansiedad de no saber qué hacer ahora. Esa es la sensación que nos deja el relato bíblico cuando Adán y Eva son echados del huerto. Perdieron el acceso a la presencia de Dios. Perdieron su sacerdocio. En palabras comunes podemos decir, perdieron su pega. Perdieron su vocación de sacerdotes. ¿Y ahora qué hará Dios? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué harán ellos? ¿Qué van a hacer ahora? ¿De qué van a trabajar? La tierra ahora les produce espinos. El mundo es un lugar hostil. ¿Cuál será ahora la vocación de la humanidad? ¿Saben? Por eso la humanidad está tan perdida, sin hallar sentido a la vida, dedicando su vida a cosas fugaces y temporales, a la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida. Los seres humanos, por el pecado, hemos perdido nuestra vocación original como sacerdotes de Dios y por eso no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Pero ese no es el final, porque en la Biblia hay varios destellos de la gracia de Dios y del plan de salvación en Jesucristo. Uno de esos destellos de gracia lo encontramos en Éxodo capítulo 19, verso 6. Después de rescatar a Israel de la esclavitud en Egipto, Dios les dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Dios quiere restaurar el sacerdocio que la humanidad había perdido. Pero ocurre algo interesante. El pueblo que fue redimido y que fue llamado para tener esta vocación sacerdotal renovada, ¿qué hizo? Mantuvo distancia de Dios.
En Éxodo capítulo 20, en el 19 les dice, ustedes van a ser un real sacerdocio. Y en el capítulo 20, el pueblo le dice a Moisés, Moisés, mejor habla tú con Dios, nosotros vamos a escuchar de lejos. Éxodo 20, 18 al 19 dice, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros. El pueblo no quería acercarse al Señor. Y aunque Moisés les responde y les dice, no teman, les dice en el verso 20, ellos mantienen distancia. Un teólogo comenta acerca de esto y dice, y así, en lugar de convertirse en un reino de sacerdotes, ellos se convirtieron en un reino con sacerdotes. Qué triste, ¿no? Ellos estaban llamados a ser un reino de sacerdotes, pero decidieron ser un reino con sacerdotes. Entonces, Dios establece un sistema sacerdotal. Dios establece un sistema sacerdotal donde solo una tribu, los levitas, podían acercarse a la presencia de Dios para servir en representación de todo el pueblo, ofreciendo sacrificios para purificar los pecados del pueblo y para purificar los pecados de los mismos sacerdotes. Y como hemos estado viendo en las prédicas en el libro de Malaquías, este sacerdocio levítico también se corrompió, también acabó mal. Sin embargo, la gracia de Dios continúa brillando en la Biblia, porque Dios se hace hombre, Dios se hace humano. Jesús entra en la historia de la humanidad y sirve a Dios Padre perfectamente y sin pecado. Jesús vive como el sacerdote perfecto que sirve a Dios perfectamente. Y además de ser el sacerdote perfecto, Jesús se ofrece a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y nos invita a nosotros que tenemos fe en ese sacrificio a acercarnos entonces con confianza a la presencia de Dios para servir como sacerdotes. A través de la obra de Cristo podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para servir como el real sacerdocio que Él nos llamó a ser. Un real sacerdocio que no sirve a Dios en un templo físico, sino que Dios pone su presencia en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo en cada uno de los que hemos creído, para poder servir como sacerdotes, no en un templo físico, sino en todo lugar y en todo tiempo, porque nosotros ahora somos el templo. Entonces, cuando estás en la calle, estás ejerciendo tu sacerdocio. Cuando estás en el supermercado, estás ejerciendo tu sacerdocio. Si has tenido fe en Jesús, la presencia de Dios mora en ti. Entonces eres un templo. Y Dios te llama como sacerdote a ofrecer sacrificios espirituales en todo lugar. Y cuando pecamos, cuando no estamos pudiendo ejercer ese sacerdocio, Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote, ora por nosotros. La Biblia enseña que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, vive perpetuamente para interceder por nosotros ante Dios Padre. Entonces Jesús es quien nos ayuda a ejercer nuestro sacerdocio. Él nos da fuerzas, Él está orando por nosotros. Esta semana que pasó, estuve haciendo varios trámites en la alcaldía, en el banco, en las notarías, y todavía me quedan algunos trámites más para realizar en esta semana que va a comenzar. Y saben cómo son los trámites, ¿no? A veces los trámites sacan lo peor de nosotros. A veces te toca esperar horas de horas de horas. A veces te tocan funcionarios que te ayudan mucho, pero a veces te tocan otros funcionarios que ponen a prueba tu paciencia. En estas situaciones también estamos llamados a ejercer nuestro sacerdocio. Esas son las situaciones donde necesitamos orar y decir, Señor, por favor, permíteme representarte bien. Permite que estos trámites que estoy haciendo sean un sacrificio espiritual agradable a ti a través de Jesús. Porque incluso al hacer trámites o al hacer cualquier cosa que hagamos en nuestro día a día, esto es un acto de adoración a Dios porque somos sacerdotes. Es parte de nuestro servicio sacerdotal en presencia de Dios, en la presencia de Dios que mora en nosotros.
Son las situaciones en el día a día donde estamos llamados a decidir servir a Dios en vez de servir a nosotros mismos y a nuestros propios deseos, como hicieron Adán y Eva en el huerto. Por eso el apóstol Pedro nos recuerda en el capítulo 2 de su primera carta y nos dice que somos un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y más adelante, en el verso 9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Necesitamos esa perspectiva renovada de todo lo que hacemos. Siento que a veces tenemos una perspectiva incompleta de nuestro servicio sacerdotal. Todo lo que hacemos es parte de nuestro servicio sacerdotal. Esta es una cosa que se redescubrió en el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma. En aquella época se consideraba que solo el Papa y los obispos eran el sacerdocio que servía a Dios. Solo ellos. El resto de las personas, los seculares, estaban fuera de esta clase. Ellos no eran sacerdotes. Por eso Martín Lutero escribe una carta a la nobleza alemana en 1520. Y dice Martín Lutero en esta carta a la nobleza alemana: todos somos ordenados sacerdotes. Todos los cristianos, todos somos ordenados sacerdotes. No solo el Papa, no solo los obispos. Martín Lutero también dice: Cristo no tiene dos cuerpos, uno eclesiástico y uno secular. Qué importante que recordemos eso. Cristo tiene un solo cuerpo, donde todos sus miembros somos sacerdotes, todos. Entonces Lutero en esta carta explica que tanto zapateros como herreros son todos sacerdotes igualmente que desempeñan su sacerdocio. ¿Cómo? Según Martín Lutero, desempeñan su sacerdocio al trabajar con su obra útil y servicial el uno al otro. Como les decía, pienso que hoy necesitamos también redescubrir esta doctrina bíblica que trajo la Reforma. Porque siento que a veces existe la perspectiva de que el servicio a Dios es solamente aquí en la iglesia y que afuera de la iglesia, en mi trabajo, es mi vida secular. Pero no es así. El Dios vivo no está confinado al edificio de una iglesia. Entonces nuestro sacerdocio tampoco está confinado al edificio de una iglesia. Los verdaderos sacerdotes ejercen su sacerdocio en espíritu y en verdad, en todo lugar. Somos llamados a ofrecer nuestra vida entera como un sacrificio vivo y ejercer nuestro sacerdocio en el mercado, en el taller, en la oficina, en la calle, en todo lugar. ¿Cómo ejercía Adán su sacerdocio en el huerto del Edén? Adán ejercía su sacerdocio al cuidar del huerto y guardarlo. Es decir, trabajando en la tierra, ensuciándose las manos, haciendo un trabajo manual. Así ejercía Adán su sacerdocio. Nuestro sacerdocio en Cristo, entonces, también puede ser ejercido de maneras prácticas, ensuciándonos las manos, haciendo trabajos manuales. El panadero sirve a Dios al hacer con habilidad un pan, para que este pan sea la provisión de Dios para aquel que tiene hambre. El médico ejerce su sacerdocio al tratar a un paciente y ayudarlo a curar su enfermedad, actuando como el vehículo de la sanidad de Dios en la vida de un enfermo. El niño ejerce su sacerdocio al compartir sus juguetes con otro niño, mostrando la generosidad y la gracia de Dios, siendo el vehículo de la provisión y la gracia de Dios para otro niño. Entonces, ya sea que seas niño, adulto, empleado, desempleado, oficinista, artesano, jubilado, empleado, estamos todos nosotros llamados a ejercer nuestra vocación de sacerdotes, usando las habilidades que Dios nos ha dado, la personalidad que Dios nos ha dado, la vida y el tiempo que Él nos da para servir al prójimo, para amar al prójimo y servir a otros en amor, en la presencia de Dios, y así glorificar su nombre. Entonces, volviendo a la pregunta con la cual hemos empezado hoy, ¿cuál es nuestra vocación? Dentro de las diferentes ocupaciones que
que tenemos, todos los redimidos por Cristo, tenemos una vocación en común, como representantes del Rey y sacerdotes de Dios. ¿Y saben qué es lo hermoso de esto? Esta vocación no termina aquí, no se queda aquí en esta tierra. Esta vocación, según la Biblia, continuará por la eternidad. Escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versos 3 al 5, hablando acerca de la iglesia de Cristo. Está hablando acerca de la nueva creación y la nueva Jerusalén. En ella ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Ahí están los sacerdotes de Dios. Sus siervos le rendirán culto, verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Ahí está la vocación de realeza. Qué increíble que el Señor nos redime y nos rescate para que reinemos con Él. ¿Se imaginan cuán increíble es la gracia de Dios? Que a nosotros, criaturas, nos da el lugar de realeza y reinaremos con Él, los redimidos. Ahí está el sacerdocio, el real sacerdocio, perfeccionado en la nueva creación. Los siervos de Dios rindiéndole culto en su presencia y reinando con Dios por los siglos de los siglos. ¿Alguna vez agarraste un álbum de fotos o un anuario y encontraste ahí tu foto, o tal vez, no sé, en un periódico, en una revista, y viste ahí tu foto y dijiste, ahí estoy yo, y te emocionaste al verte ahí? Necesitamos hacer lo mismo. Agarra tu Biblia y ve Apocalipsis capítulo 22 y di, ahí estoy yo, ahí estamos nosotros ejerciendo nuestro real sacerdocio por la eternidad en la nueva creación, en la presencia de Dios y el Cordero. Este final está asegurado por lo que hizo Jesús en la cruz, por la obra perfecta de Jesús. Y mientras esperamos a que llegue ese día, por su gracia y con esa esperanza futura segura, entonces ejerzamos nuestro real sacerdocio aquí en esta tierra, trabajando como representantes del Rey Supremo, trabajando para el florecimiento de la creación, para el bien común de toda la humanidad, y sirviendo como sacerdotes de Dios, representándolo, anunciando sus virtudes, desempeñando la labor útil y servicial al prójimo, siendo agentes de Dios en las diferentes vocaciones personales que tenemos. Vamos a orar aquí, vamos a terminar aquí orando. Papá Celestial, te damos gracias, Señor, por la redención que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias porque cuando nosotros no podíamos hacer nada y cuando éramos enemigos tuyos, además, tú nos rescataste, tú nos redimiste, te hiciste hombre y entregaste tu vida por nuestros pecados y resucitaste, ascendiste a los cielos y volverás. Te damos gracias por esa obra completa y perfecta. Gracias porque has renovado nuestra vocación de realeza y nuestra vocación de sacerdocio. Ayúdanos a representarte fielmente en esta semana, en el trabajo, en los estudios, en los pasatiempos, en la calle, en todo lo que hagamos. Ayúdanos a ejercer ese real sacerdocio que tú nos has llamado. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.